el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Espíritu Santo, bienvenido. Donde está el Espíritu de Dios está el cielo. Donde está su Espíritu esperanza hay. Donde está su Espíritu yo tengo futuro. Pues donde está su Espíritu es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. A continuación, te daremos los horarios de nuestras actividades, a las que podrás conectarte a través de Facebook. Lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana, nuestro programa Conexión con el Cielo. Y nuestros servicios principales se transmitirán el día viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 8:30 de la mañana. Además, el día jueves a las 6 de la mañana, devocional para mujeres, por medio de nuestra plataforma Zoom. Si quieres asistir a nuestros servicios presenciales, los horarios son viernes 7 de la noche y el día domingo 6:30, 8:30 y 10:30 de la mañana. Recuerda que puedes separar tu cupo con anterioridad de lunes a viernes en horario de oficina al 320-491-7178. Y una cosa más, ¿ya eres parte de un grupo de conexión? Si aún no, este es el momento. Para más información, comunícate con nosotros por medio de nuestras redes sociales o al 320-491-7178. Hola familia Monte de Sion, estamos felices de abrir las puertas del templo para ti. Por favor, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Llama y separa tu cupo con anterioridad al 320-491-7178 en horario de oficina.
Procura llegar por lo menos con 10 minutos de anterioridad. Al hacer la fila para el ingreso, conserva 2 metros de distancia y evita el contacto con las demás personas. En el momento de entrar al templo, encontrarás un servidor que estará realizando una prueba de temperatura y te guiará en la aplicación de todo el protocolo de bioseguridad. Ten presente hacer uso adecuado del tapabocas durante todo el servicio. Cuida a los demás cuidándote a ti mismo. Y finalmente, por favor, conserva el orden y la distancia al terminar el servicio. Somos una iglesia imparable. Somos Monte de Sion. Muy buenos días, Iglesia Monte de Sion. Póngase sobre sus pies, usted que nos acompaña en el templo, usted que nos ve desde casa, haga lo mismo. Vamos a entrar, como dice la palabra, por sus puertas con acciones de gracias, con gratitud, con alabanza. Este es el día que el Señor ha hecho para alabarle y para bendecir su nombre. ¿Cuántos están alegres? Si usted está alegre en su casa, anote: yo estoy alegre, gracias Dios por este día. Y usted que nos acompaña aquí, yo le invito a levante sus manos y empiece a levantar acciones de gracia al Señor. Empiece a decirle: Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque me diste vida, gracias porque me diste salvación. Hoy es un regalo, Señor, un regalo para acercarme a ti, un regalo para bendecirte, un regalo para verte, un regalo para ver cielos abiertos sobre mi vida. Hoy yo levanto mi voz y mi alabanza. Hoy yo levanto mi exaltación para que los cielos se abran. Hoy yo levanto mi adoración, Señor, porque vamos a traer el cielo a la tierra, porque vamos a declarar tu bendición, porque vamos a declarar tu misericordia, porque vamos a declarar tu salvación, tu grande salvación en medio nuestro, porque eres poderoso, Señor, y nuestra alma en esta mañana te alaba, te exalta y te canta con todo el corazón. Aleluya. Vamos, empieza con tus palmas a glorificar a Dios. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, un grito de júbilo que se escuche fuerte. Vamos, dile a Jesús ahí donde tú estás. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos, iglesia, vamos, dile: eres tú, eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente vamos, Hijo de Dios, tú eres por quien, en esta mañana, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos todos, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos, iglesia, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar
la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Vamos, celébralo a Él. Te celebramos, Padre. Te celebramos, Dios. Te celebramos aquí en esta casa. ¿Cuántos creen que Él es hermoso y precioso? Él es precioso. Dile a Él. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Dile a Él. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Allí me rescató. En un momento, allí Él nos dio libertad. Él nos dio libertad para darle gloria. Él nos dio libertad para tener gozo en esta mañana y poder celebrarle a Él. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? ¡Aleluya! Que se escuche la alegría de su pueblo, diciéndole Él. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Dile a Él. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, a ti, a ti. A ti, Jesús. Aquí en esta casa. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos a cantar este poema a Él. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, Jesús. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató.
Vamos, todos los que están en casa, todos los que están aquí, A ti, Jesús. que lo griten fuerte al Rey. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Dáselo fuerte a Él. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Levanta tus manos, báteles al cielo y dile: te doy gloria, Señor. Gracias, Jesús. El apóstol Pablo decía: es su gracia la que me permite ser quien soy, pero esa gracia no ha sido en vano para conmigo. Y yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, no quiero que tu gracia sea en vano. Esa gracia me dio acceso a tu presencia. Esa gracia me dio acceso a tu misericordia. Esa gracia me dio acceso a tu amor. Hoy yo quiero acercarme a ti. Yo quiero acercarme a ti, Dios. Esa gracia me da acceso. Vamos a acercarnos a ti, Jesús. Nuestros corazones insaciable son Hasta este momento, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos, su amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu presencia. fuimos alcanzados Cántaselo. por su gran amor. Acércate a ese trono de gracia. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Vamos desde aquí. Tal y como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y tal y como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Su presencia recibió, indispensable. mi su herencia me Sumérgete en esta entregó. mañana en su presencia. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Porque ese velo rasgado significa acceso. Que ese velo rasgado significa que ya no eres extraño, que hoy eres hijo, que hoy eres hijo. Y como hija, como hijo puedes acercarte a Él y puedes empezar a clamar, Abba Padre. Ese es el clamor de los hijos de Dios. Ese es el clamor de los hijos en la tierra. Ese es el clamor de los hijos. Abba Padre, necesitamos tu presencia, papá. Necesitamos tu abrazo, papá. Necesitamos tu presencia en este lugar. Cierra tus ojos y dile, papá, papá, ¿me escuchas? Papá, ¿me escuchas? ¿Escuchas cuando yo canto, papá? ¿Escuchas mi corazón, papá? Levanta tu voz y habla con Él. Porque si hay algo para lo que viniste en esta mañana fue para encontrarte con papá, con su presencia, con su misericordia. Gracias, Dios. Con su mano levantada, dígale gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, precioso Dios, porque no hay nadie como tú, y por eso en esta mañana hemos venido a buscar tu rostro, a buscar tu misericordia, a buscar tu gracia, a buscar tu bondad, Señor. Háblanos en esta mañana, ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones en esta mañana, ministra a toda persona que en esta mañana, mi Dios, mi Señor, vino con un corazón dispuesto, receptivo, para acercarse a ti, para acercarse a tus palabras, a tu sacrificio, Señor, en la cruz. Ahí donde encontramos nuestra redención, allí donde encontramos nuestra bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice en esta mañana, den fuerte esas palmas al Señor. Buenos días para todos, bienvenidos, un gusto estar en la casa de Dios. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Bueno, estamos felices de estar en la casa de Dios. Esta mañana tenemos Santa Cena. Para los que están conectados en esta mañana, muy buenos días, Dios les bendiga. Listos también allá desde casa, preparados para tomar la cena del Señor. Y bueno, contentos en esta mañana de poder disfrutar de su paz, de su misericordia y de su bondad. Y bueno, como este tiempo es un tiempo de el tema del nacimiento de Jesús es muy mencionado, pues quiero seguir compartiendo. En la semana anterior hablamos acerca del tema de la Navidad, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de lo que sucedió al Dios mismo hacerse hombre y habitar con nosotros. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros, Dios mismo hacerse hombre y habitar con nosotros. Bueno, quiero que en esta mañana vamos a entender la importancia de reconocer a Jesús 100% hombre, 100% Dios, y entender que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo. Lucas capítulo 1, versículo número 26.
Y quiero compartirles que al transcurso de la historia de la iglesia han habido algunas corrientes en las cuales han querido colocar una posición atentando contra lo que la Escritura nos enseña. Lucas capítulo 1, versículo número 26 dice: a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Toda persona que camina con el Señor recibe el favor de Dios. El favor de Dios está presente en su vida. 29. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿cómo le pondrás por nombre? Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Bueno, conocemos ese escenario, ese episodio donde el mensajero llamado Gabriel le da las buenas nuevas, las buenas noticias. Yo creo que para María una cosa bastante difícil al momento de poder entender, de poder establecer qué es lo que está sucediendo, porque Dios la había mirado para que ella desarrollara dentro de su vientre a Jesús, al Hijo de Dios. El nacimiento virginal de Jesucristo es esencial en la doctrina cristiana. Saber que no vino por medio de José y de María bajo una concepción normal de un hombre común y corriente, sino que vino bajo la mano del Espíritu de Dios de manera sobrenatural. Entonces podemos encontrar desde allí que Cristo no es que está naciendo en ese momento, sino que Cristo ha estado continuamente, porque Él es Dios. La Escritura nos enseña, yo quiero que nos ubiquemos en Juan 8:58, cuando hablaban acerca de Abraham. Y en la versión Reina Valera dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. En la Nueva Versión Internacional dice: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, ¿qué dice ahí? Yo soy. Bueno, Juan está escribiendo y él está queriendo afirmar una verdad de que Jesucristo es Dios. Por eso ustedes encontrarán que la palabra yo soy, el nombre de Dios cuando se manifiesta a Moisés, el gran yo soy, Yahweh, cuando se manifiesta ahora en el Nuevo Testamento, Jesús mismo está diciendo yo soy. Y por eso encontramos en el Evangelio de Juan la palabra yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, afirmándose. Es más, no solamente les está diciendo yo fui antes de Abraham, no, él está diciendo en término presente, yo soy antes de Abraham, manifestando su eternidad.
Así que encontramos nosotros en la doctrina de la encarnación de Cristo que cualquier hombre ilustre puede haber tenido una concepción y pudo haber marcado la historia, pero solamente Cristo fue concebido directamente por el Espíritu Santo. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado porque Satanás, aquel que engaña a las naciones de la tierra, trajo un pensamiento y muchas personas en su corazón se dejan divagar de lo que Cristo Jesús es. Y ustedes encontrarán dentro de la mitología griega que Zeus, aquel que es el legislador del Olimpo, de entre todos los dioses, descendió, dice el mito, ¿no? Y estuvo físicamente con una mujer. Y muchos, bajo esa corriente, tratan de tergiversar y levantarse a través de la blasfemia en contra de la naturaleza de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 22. Desde allí comenzamos a entender por qué era necesario que haya sido la concepción del Espíritu Santo y que ahí no hubiese tenido nada que ver José. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice: en Adán todos mueren. ¿Por qué está refiriéndose que en Adán todos mueren? Porque todos los que venimos de Adán venimos con la naturaleza de pecado, con la iniquidad. Pero la Escritura dice que en Cristo todos viven, manifestando que toda persona que nace, por muy escondida que esté del mundo, del sistema o del pecado, que aunque se quiera internar, que aunque se quiera apartar a las montañas, aún allá en las montañas, en su corazón, nacería el pecado, se manifestaría el pecado. Pero cuando viene Jesús, viene no de la simiente de Adán, no de la simiente de David, sino a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hombre y a la vez Dios? La primera, porque Dios es el único que puede salvarnos. El único que puede salvarnos es Dios. La salvación viene de Dios. Pero hombre, porque era la única condición para expiar el pecado del hombre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces necesitaba que Él sea hombre. Entonces tomó se adaptó a la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, su concepción debía ser sin pecado. No debía que haber nada de eso. Es más, el tipo de la sangre de un hijo puede ser diferente al de la madre, porque lo único que está allí uniendo es ese cordón umbilical, trayendo lo que es la parte de la alimentación. Y ahí Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, viene. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, pues, vamos a leerlo en NBI, primera carta a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice allí? Jesucristo, hombre. En la Reina Valera dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tuvo que tener ese papel de hacerse hombre. Pero a lo largo de la historia han habido posturas de hombres que se han levantado para tergiversar las verdades bíblicas. Y Satanás, en su naturaleza de engaño, que ha sido desde el principio, imagínense, pudo engañar a la tercera parte que estaba allá en los cielos.
a la tercera parte de los ángeles los engañó y los arrastró hacia él. Esa es su naturaleza, esa es su astucia, el engaño. Entonces levantó todo tipo de distorsiones con respecto a la encarnación de Cristo. Porque ha habido hombres y pensadores a lo largo de la historia muy influyentes. En la parte oriental, a Buda, Confucio, los pensadores Aristóteles, Platón, Sócrates. Pero de nadie de ellos se tergiversa tanto su vida. Tiene discusión, tiene polémica, su nacimiento, su lugar, su desarrollo, sus posturas. ¿Por qué? Porque fueron hombres naturales y mortales. Pero Cristo, el Hijo de Dios, Satanás quiere tergiversar y traer velo. Y dentro de estos movimientos, hay uno que se llama el docetismo, muy presente desde los tiempos de los apóstoles. Allí, enseguida que Cristo pasa la ascensión, empieza una cantidad de enseñanzas y en cantidad de interpretaciones que desde aquel momento ya estaban haciendo daño. Docetismo, que significa parece o aparentar. Aproximadamente sale en el año 100 una doctrina donde negaba la naturaleza humana de Jesús y solo afirmaba su naturaleza divina. Entonces afirmaba que Cristo es Dios, pero no fue hombre. Que Cristo vino, pero vino de alguna manera en algo que se aparecía y se desaparecía. Podríamos llamarle hoy a lo que hoy conocemos como un fantasma. Por eso nos podemos ubicar nosotros en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Y encontramos allí algo diciendo: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Miren, el mismo Juan, aquel que se dijo el discípulo amado, está diciendo: queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a una prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En otra versión dice maestros. Versículo número 2. En esto pueden discernir. O sea, ¿cómo yo puedo discernir? Quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. ¿En cuerpo qué? Humano. Siguiente versículo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino ¿de quién? Del anticristo. ¿Qué es anticristo? Pues las películas nos han llevado a nosotros que el anticristo es el que anda con cachos y el que desaparece, el que viene. El anticristo es contra Cristo. Todo lo que está en contra de Cristo. Y está diciendo: ustedes han oído que viene, en efecto, ya está en el mundo. Juan ya está escribiendo y está ya advirtiendo a las iglesias, ya les está mencionando que algunos están enseñando que Cristo no había venido de forma corporal. Y si comenzamos a estudiar un poco más al apóstol Juan, nos daremos cuenta que él en el evangelio, en su evangelio, él no inicia hablando acerca de la genealogía como lo habla Mateo, porque Mateo se escribe para los judíos. Mateo se escribe para los judíos. Por esa razón usted encuentra en Mateo la palabra como está escrito, como se profetizó. ¿Por qué? Porque se quiere afirmar que todas las profecías del Antiguo Testamento se consolidan en Cristo Jesús.
Pero Juan está hablando y está haciendo una defensa de la divinidad de Cristo. Lo primero que él comienza a decir es, Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. El verbo es la palabra griega logos, y esa palabra se utilizaba para mencionar algo creado, algo que podía crear. Entonces, para el contexto de aquel momento, la palabra logos era muy común mencionar porque hablaba de creación. Y está diciendo allí, en el principio ya existía el verbo, la palabra, la voz. Por eso Génesis capítulo 3 versículo 8 dice, y la voz de Jehová se paseaba. Una voz no se la puede personificar a menos que se esté refiriendo a alguien. Y dice la escritura, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba tomando lo de Génesis capítulo 1 versículo 1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí está diciendo, y en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay un ente que regula las traducciones de la Biblia, que se llaman las sociedades bíblicas. Y las sociedades bíblicas no están inclinadas hacia determinada denominación o movimiento o corriente. El trabajo de ellas es verificar la fidelidad de la traducción, en la que son traducciones dinámicas como la NBI, la traducción lenguaje actual, etc. Pero hay algunas Biblias en las cuales este tipo de versículos ¿está cómo? Para poder afirmar sus enseñanzas. Pero esas Biblias no tienen revisión, no han sido expuestas a revisión por parte de esta, por ejemplo, la Asociación Bíblicas, que como les digo no está en favor de buscar sino en la fidelidad de la palabra, sino que se exponen y se quedan allí. Trabajan con un interlineal en hebreo, un interlineal en griego, porque el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar en hebreo. Hay más o menos 5,000 documentos, y entre esos 5,000 documentos están en griego. Y exponen esa interpretación. Pero aquí vemos algo más. Juan capítulo 1 versículo 14. Ahora, si desmenuzamos Juan, el capítulo número 1 es bellísimo, porque en él podemos encontrar lo que quiere el autor transmitir desde el inicio, que es a Cristo como Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí dice algo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En la versión Nueva Versión Internacional dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que la palabra gloria, Juan la destaca aproximadamente unas 38 veces en su evangelio. Y encontramos algo aquí, y es que él está diciendo que vimos su gloria. Ahora, tengamos en cuenta que Dios se manifestó en el tabernáculo, y Moisés le dijo, déjame verte. Dios le dijo, cualquiera que me ve va a morir.
Y el tabernáculo estaba en medio y alrededor se situaban todas las tribus de Israel. Todos los de acampar estaban allí, enseñándonos que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Pero ahora esa gloria ellos la podían contemplar porque habitaba en Cristo. La gloria misma. Pero vemos un paralelo muy curioso, porque así como ellos, el pueblo de Israel al salir experimentó la gloria de Dios y sus corazones fueron endurecidos, aún viendo la gloria de Dios y caminando y estando en medio de ellos, también el corazón del hombre ha estado endurecido. Muchos cuestionaban la humanidad de Cristo o su divinidad, pero las Escrituras nos dan claridad que Cristo fue Dios y fue hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y por eso encontramos aquí que personas se levantaron también para afirmar que Cristo no era Dios y negaban su divinidad. Pero a la luz de las Escrituras podemos ver que solo una persona puede ser adorada, porque de lo contrario atentaría contra el mandamiento establecido. Y podemos encontrar a la luz de las Escrituras que Cristo fue adorado, que la expresión sublime de la adoración de Cristo va a ser la manifestación del Apocalipsis. ¿Y de qué se trata la Biblia? La Biblia se trata en el Antiguo Testamento de la preparación para la venida de un Redentor. Y los evangelios se tratan de la vida de ese Redentor. Y el libro de los Hechos se trata de la proclamación del Redentor, el mensaje del Redentor. Y las cartas a diferentes iglesias se tratan de la explicación del mensaje del Redentor. Y el Apocalipsis se trata de la manifestación de la obra del Redentor. Y cuando encontramos a la luz de las Escrituras, encontramos que solamente Dios puede perdonar pecados. Y por eso le dijeron blasfemo, por eso le criticaron y dijeron, ¿cómo? Si solo Dios perdona pecados, ¿con qué autoridad tú tienes para perdonar pecados? Y Él perdonaba, ¿por qué? Porque Él es Dios, digno de adoración. La Biblia dice que nadie tenía que decirle nada porque Él lo sabía todo. Encontramos algo importante para destacar, y es que estamos mirando el docetismo, que nos habla acerca de que Cristo vino solamente en forma espiritual, pero vamos en la palabra que vino en forma corporal. Encontramos también aquellos que afirman que Cristo no era Dios, encontramos en el texto de Juan, y hay otro que se llama el arrianismo, más o menos entre el año 300 y el año, el siglo tercero, siglo cuarto, año 300, año 400, y esta doctrina la formulaba Arrio, por eso su nombre, arrianismo. Comprometía el dogma de la Trinidad, afirmando la inferioridad ontológica de la naturaleza de la persona de Cristo con respecto a la naturaleza divina del Padre. En otras palabras, afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Entonces, muchos de los que tienen la corriente del arrianismo no adoran o no cantan a Jesús, a Cristo, porque dicen que Él es parte de la creación. Pero cada carta nos enseña del apóstol Pablo una defensa hacia un tema. Y si usted estudia la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosa, usted va a encontrar que Pablo está defendiendo ahí la divinidad de Cristo. Es más, en Hebreos está afirmando el autor acerca de
que es diferente a un ángel. Porque en el Antiguo Testamento se tenía referencia al ángel de Jehová, pero en el Nuevo Testamento se manifiesta como Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, en uno de los episodios que vamos a ver muy parecidos al de Moisés, cuando se quita el calzado y le dice: la tierra que estás pisando santa es, y postrado entra Moisés a adorar. También le sucede eso a Josué. Josué, que iba cerca al territorio de Jericó, se encuentra con le describe el ángel de Jehová y le pregunta si está con ellos o contra ellos, pero a medida que hace las preguntas comienza a entender que estaba teniendo un encuentro con Dios mismo, y le pide que se quite su zapato porque la tierra que estaba pisando, ¿qué es? Santa. Y adoración. Y encontramos algo más, y dentro de eso que encontramos algo más es que Dios mismo era el único que nos podía salvar porque Él es santo. Y había que ir a la cruz, ¿cómo? ¿En qué condición? Santo. Y el atributo de santo, el atributo para adorar, son atributos dados única y exclusivamente hacia Dios. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo número 15 dice, Colosenses capítulo 1 versículo número 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, algunos llegan a este texto para decir que Cristo fue la primera creación que se hizo. Pero el autor no está queriendo decir eso. El autor está queriendo decir que Él fue el creador de las primeras cosas. Y encontramos que en el versículo siguiente nos lo comienza a afirmar: porque por Él, refiriéndose a Cristo, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso dice que Él se despojó de ser Dios como cosa a la cual no se iba a aferrar, para venir en medio de nosotros, para sentir lo que tú sientes, para vivir lo que tú vives. Nadie puede llegar a decir a estas alturas: no, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que sufro. No, si hay alguien, es Jesús. Jesús sabe lo que estás pasando, Jesús sabe lo que estás viviendo. Y continúa diciendo el versículo 17: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. En Reina Valera dice: y todas las cosas en Él subsisten. 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo Él primero. Hay un principio. ¿Por qué nosotros celebramos primicias? Porque la primicia no solamente tiene que ver con una fiesta de Levítico 23, sino que tiene que ver con un principio, que Él es lo primero, que Él es digno de lo primero, que Él quiere el primero. Él, cuando va a una persona, no busca ser el tercero, cuarto, quinto, no. Él busca ser el primero. 19. Porque a Dios le agradó habitar con Él con toda su plenitud. Nuevamente ha resurgido esta doctrina del arrianismo, más o menos en el año 1800, donde afirman que Jesús fue creado. Pero como les manifiesto, tengamos en cuenta que Jesús aceptó la adoración. A Jesús levantaron una oración, Juan 14:14. Hechos 7:59. Hechos 7:59. Juan 14:14, ¿qué dice?
y lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice allí? Alguien que lo crea y diga, alguien que lo crea. Y lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice él? Yo lo haré. Vamos a Hechos 7:59, ¿qué dice? Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Él es el centro de la adoración de este lugar. Él es el centro de predicación de este lugar. Él es el fundamento del cristianismo. Él, el Dios que vino y habitó entre nosotros, Emmanuel. Pero había otra corriente que se llamaba el apolinarismo, que era lo contrario del arrianismo. Su doctrina se basaba en la negación de la naturaleza humana. Su argumento que Jesús no era humano, que solo era un ser divino. Si afirmamos esto, estaríamos mutilando que Él tenía un alma humana. Y esto es parte de un misterio. Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Dentro de su naturaleza humana, Él fue tentado ¿en qué? En todo. En la versión Reina Valera dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que se siente, Él sabe las luchas, Él conoce. Pero Él fue a la cruz para darnos la victoria. Y esa victoria hoy tú la puedes tener sobre tu vida. Por medio de Jesús, la Biblia dice: mas a todos aquel que en Él crea y le reciba, le da el derecho legal, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No por voluntad de carne ni por voluntad de sangre. No porque nací aquí o nací allá. No porque esta sea mi ciudadanía aquí o esta sea mi ciudadanía allá. No porque mi hijo conozca el evangelio desde muy pequeño, muy grande. Todos un día deben reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y el día que tú lo hiciste y lo aceptaste en tu vida, la naturaleza de Adán murió y comenzó a traer un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se llama la obra de la regeneración. Y no hay ninguna religión o ningún pensamiento que te quiera decir a ti que tú cambias por estar en tal lugar o aquí o allá. No, usted va a cambiar el día que el Espíritu Santo de Dios lo haga nacer de nuevo. Y ese día que el Espíritu de Dios te hace nacer de nuevo, tú eres otra persona. Tú comienzas a abandonar el pecado, tú comienzas a dejar lo malo, tú quieres acercarte a Dios, tú quieres seguir los pasos de Jesús, tú quieres amar a Jesús. Eso no es cuestión de una religión en las esquinas. Cantidad de personas se paran a decir: aquí, este es el lugar. Jesús nunca estableció ninguna religión. Jesús estableció su reino, un reino inconmovible, pero es un reino espiritual. Y ese reino espiritual pueden entrar todos aquellos que nacen de nuevo. Por eso en el Antiguo Testamento miramos nosotros la historia de ese hermoso pueblo que Dios levantó, pero que su corazón fue duro. Quiso Dios levantar ese pueblo para influenciar las naciones, pero su corazón fue duro. Y vemos las historias de cómo Dios se manifestaba levantando hombres, levantando profetas, levantando reyes. Pero encontramos nosotros que la naturaleza de nuestro pecado, el problema no estaba afuera, el problema estaba dentro.
Y el Señor les estableció para que le celebren fiestas. Y dentro de esa fiesta que estableció el Señor, de Levítico número 23, que pudiese el pueblo adorar, que pudiese el pueblo bendecir, ¿qué sucedió? Se volvió en fiestas religiosas. Fiestas donde ellos estaban presentes, pero su corazón estaba lejos. Fiestas a las cuales cumplían ellos por cumplir. De tal manera que el profeta Isaías dijo: ya no me traigan más fiestas, no me celebren, no me traigan ofrenda, no me traigan nada. Yo quiero es que ustedes vengan a mí. Yo quiero que usted se ponga a paz conmigo. Y muchas personas hoy en día siguen en ese sistema religioso, entrando a un templo, asistiendo a un templo. Pero Dios no solo quiere que asistas a un templo, Él quiere que tú entres a estar con Él, en comunión con Él, que tu corazón se vuelva a Él. Y Dios estableció un modelo. Y el modelo que Dios estableció es no un modelo para nosotros entrar a enfrascarnos. Porque en el inicio dice la escritura en Génesis capítulo 1, en cada día que hizo, y fue la mañana y la noche un día, y fue la mañana y la noche el segundo día. Pero cuando llega al sexto dice, fue la mañana y la noche, pero en el séptimo dice que Él descansó, pero no aparece la mañana y la noche. Entonces Dios quiso mostrarles algo al pueblo y le quiso decir: ustedes me van a guardar un día para que ese día lo dediquen para mí. Pero aunque ese pueblo maravilloso estaba guardando ese día, por dentro estaban sin saber cómo sacar su pecado, sin saber cómo amortiguar su conciencia, sin tener tranquilidad de cómo acercarse a Dios, de cómo entregar sus vidas, pues el pecado los estaba gobernando a tal punto que recuerden que Mateo fue escrito para los judíos. Ahí en la escritura dice, Jesús dijo: el que esté cansado, el que esté cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Nuestro descanso no depende de un día, nuestro descanso depende de la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Porque si yo descanso un día, pero si mi corazón está en pecado, amargado y dolido, de nada sirve. Pero si yo descanso en Cristo, no importa el día, no importa la semana, no importa el mes, no importa el año, tengo descanso en Él. Él es mi sumo sacerdote, Él llevó mis culpas, Él fue molido por mis pecados, el precio de mi pecado Él lo llevó ya. Y tengo descanso, y por eso lo puedo alabar en esta mañana. Y por eso lo siento en esta mañana pasearse por la iglesia. Y por eso lo siento en esta mañana que Él está vivo. Que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de toda la exaltación. Aleluya. Y encontramos que ese sumo sacerdote precioso vino. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que nadie los juzgue a ustedes en días de reposo ni en fiestas, porque esas eran sombras de lo que había de venir, porque todo se cumplió en Cristo, porque Cristo trajo un nuevo pacto. Y hay algo poderoso en eso. Y es saber es que nuestro corazón no se vuelva religioso. ¿De qué nos sirve venir a un templo si no sentimos a Dios? ¿De qué nos sirve aplaudir si no lo hacemos para Él? ¿De qué nos sirve orar si lo hacemos por cumplir? Dios quiere que tengas una relación con Él. Dios quiere que volvamos al estado de Adán y de Eva. Comunión, no religión, una comunión. Él vino en cuerpo humano, nació de una mujer. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 2 nos lo enseña. Comió. Mateo capítulo 4, 2, Mateo capítulo 21, 18 nos habla que Él comió, que Él dormía. Lucas capítulo 8, 23 nos lo enseña, que Él experimentó la tentación. Mateo capítulo 4,
1 al 11 nos lo enseña. Que podía sudar. Lucas capítulo 22, versículo 43 al 44. Y sangrar. Juan capítulo número 19, 34. Nos enseña que tuvo emociones, sentimientos, como la ira, Marcos 3:5, como la alegría, Juan 15:11, y el pesar, Mateo 26:37. No podemos despojar a Cristo de su humanidad, pero tampoco lo podemos despojar de su divinidad. 100% Dios, 100% hombre. Nosotros como cristianos debemos creer en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ella se interpreta a sí misma. No tenemos necesidad de verla bajo los lentes o la óptica de fulano, perano, sutano, o a través de los escritos de Pepito, Pepita, a través de las líneas. No, es la Escritura. La Escritura se interpreta a ella misma. Como cristianos, nosotros creemos que Cristo posee una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa, que no está dividida ni confundida. Colosenses capítulo 2, versículo número 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él. Ahora, quiero ir cerrando para que pasemos a Santa Cena. Mateo 1:23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Bueno, Dios a María a través del ángel le dice que lo llame Emmanuel, pero a José le dice que le llame Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús no se llama Emmanuel? ¿Por qué se llama Jesús? Isaías capítulo 7, versículo 14 muestra una profecía mesiánica que va a tener su cumplimiento progresivamente hasta llegar a este punto donde se habla acerca de el Mesías. Y el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía la profecía de que Emmanuel iba a ser ese niño que será Dios mismo habitando entre los hombres. Es una profecía que a la cual se anunciaba que a María se le estaba diciendo que se le está afirmando. Recuerden que Mateo utiliza su lenguaje para traer las profecías del Antiguo Testamento y afirmarlas que se cumplen en Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo? Y está diciendo que lo que se profetizó de él se está cumpliendo, pero que su nombre es Jesús, que significa el Señor es nuestro Salvador. El Señor salva. Y algunas personas tienen algún problema, pero por el tiempo voy a pasar con este punto. Con el nombre, ¿a quién se refiere? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿cómo llamó al Padre? Abba. El idioma arameo que se aprendió mientras su estancia en Babilonia. Jesús nos estaba dando direccionamiento de que no es cuestión de un idioma, es cuestión de la persona, es cuestión de quién es el objeto de la adoración, de la exaltación y de la bendición. Porque muchos grupos este tiempo no lo celebran como Navidad. No tiene que ver solamente, como hablé la semana anterior,
por el tema de las fechas, y sabemos que históricamente Jesús no nació en estas fechas, sino porque no se adora a Cristo, no se canta a Cristo, no se celebra a Cristo. Y nosotros necesitamos un día específico para celebrar, cantar o adorar. Todos los días. Adoramos, exaltamos y bendecimos. ¿Por qué? Él dijo en capítulo de Juan 2, los 18. Dice que a ese templo lo iban a tumbar, pero que en 3 días se iba a levantar. ¿De quién estaba hablando? Yo le tengo una buena noticia en esta mañana. Se cumplió. Y le tengo una noticia preciosa. Dios habitaba en el tabernáculo, en el arca. Después pasó el arca al templo y habitaba en el templo. Y ahora él estaba diciendo: al templo yo lo destruyo para que yo no habite en un templo. Porque yo edifico y levanto otro templo. Para empezar algo hay que destruir lo otro. Y él dice: este es el templo, será destruido, pero el tercer día será levantado. ¿Y sabe cuál es el templo donde hoy habita Dios? Usted y yo. Ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios, donde la gloria misma de Dios habita en nosotros. Dale espacio, dale lugar, cede a tus celos, a tu ego, a tu arrogancia, a tu altivez, a tu soberbia. Quita tu pecado. La gloria de Dios se quiere manifestar en tu vida. Honra el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios habita. Él, mártir Esteban, dijo: Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. Ahora Él habita en nosotros. ¿Quién dijo el apóstol Pedro? Piedras vivas de una casa espiritual. Y aquí, cuando nos reunimos en este lugar, la presencia de Dios no viene porque es el templo, las 4 paredes. La presencia de Dios viene porque tú y yo lo anhelamos, lo adoramos, lo bendecimos, lo exaltamos. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Dios en nuestra casa. Dios en nuestro trabajo. Dios en nuestro entrar. Dios en nuestro salir. Dios con nosotros. ¿Qué día nació Jesús? Eso pasa a ser un segundo plano. Lo importante es que Él vino, que nació, que murió y resucitó. Y está sentado en gloria a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Y que Él nos rescató. Él nos llamó. En nuestra vida hubo un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? Porque si en su vida no ha habido un antes y un después, todavía usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted dice: yo antes era, como dijo el apóstol Pablo, ustedes que estaban, ustedes que eran, ustedes que hacían, ahora no, ahora nosotros estamos aquí para adorar, para bendecir, para exaltar, con una nueva vida que nos la dio Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, quiero pasar en esta mañana. Antes de eso, levante su mano y digámosle: Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. Entra a mi corazón, entra a mi vida, gobiérname. Gobierna mi hogar, gobierna mi casa. Tú estás en medio de nosotros. Tú gobiernas nuestra vida, Señor amado. Tú eres Señor y Salvador. Y tú eres el Verbo que se hizo carne y habitó en medio de los hombres. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y queremos ver esa gloria sobre nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 20 nos dice que el Señor estableció un nuevo pacto. ¿Un nuevo qué?
Un nuevo pacto. El antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo requirió una estricta obediencia a la ley mosaica. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto que es ¿en qué? En su sangre, que es derramada por ustedes. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 nos dice que si el primer pacto que fue con gloria, escrito en las tablas de piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ver a la cara a Moisés. Es como yo mirar una de estas luces, no podían sostener. Dice la Biblia, ¿cuánta más gloria no será el nuevo pacto escrito con la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro? Y hay algo más, y es que en la ley mosaica, toda aquella persona que pecaba se hacía culpable no solo de una, sino de todo. Por eso en la carta a Timoteo, en el capítulo número 2 dice, Pablo a Timoteo le dice, todo aquel que falle en una de las leyes se hace culpable de todas. Ese nuevo pacto se manifiesta en lo espiritual y en lo natural. Espiritual y natural. Cuando hablamos de la ley hablamos de dos cosas: la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral no nació en el monte Sinaí, en la ley mosaica, no, ya estaba desde antes. Ya se había omitido juicios, el diluvio. Caín, cuando le preguntó Dios acerca de su hermano, lo omitió, mintió. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había hecho estaba ¿qué? Mal, la conciencia. Esa ley ya estaba, la ley moral. Pero el Señor, para hacer que su pueblo tenga un medio para poderse acercar a Él y congraciarse con Él, coloca el esquema de los sacrificios y las leyes ceremoniales. Y cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario dice consumado es, qué poderosas palabras, que era la proclamación de un hombre cuando vencía, consumado es. Allí llevó y rompió el velo. El velo no solamente lo rompía para que tengamos acceso a la presencia de Dios, sino que rompía todas las leyes ceremoniales. Pero la ley moral no. ¿Por qué? Porque esa no inició en el monte Sinaí. Esa inició ¿cuándo? Antes. Por eso la ley moral se mantiene. Por eso cuando aquel joven rico, que para nuestro tiempo no sería tan joven, le dijo, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Él no le mencionó en ningún momento la ley ceremonial. ¿Cuál le mencionó? La ley moral. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no codicies. Cuando uno de los escribas, maestros de la ley, le dijo, bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Le vuelve otra vez a mencionar. Por eso el apóstol Pablo es muy enfático en Corintios capítulo número 6, en Gálatas capítulo número 5, ahora el apóstol Juan en el Apocalipsis, diciendo que todos los que son inmorales, y le coloca a los que están en inmoralidad sexual, coloca el hechicero, el brujo, el santero, coloca el mentiroso, coloca allí el que tiene conflicto, el que tiene pasiones desordenadas, dice, este no heredará ¿qué? El reino de Dios, bajo la ley moral. Cuando Jesús viene, entiende de que el corazón del hombre no podía cambiar por lo exterior, sino que debía venirse a trabajar desde lo interior. Por eso Moisés anhelaba el momento en que Israel pudiera recibir un corazón para entender, como dice Deuteronomio 29:4. Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar ese pacto que habían establecido con Dios. Deuteronomio capítulo número 29 y 22 al 28, ahí habla acerca de que Israel no podría cumplir con ese pacto. Y ningún hombre. Pero luego también Moisés miró que iba a haber un tiempo de restauración. Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 5.
Y Moisés decía: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces el nuevo pacto supone un cambio total en el corazón, para que el pueblo de Dios lo agrade de manera natural. Por eso el nuevo nacimiento. El profeta Jeremías también predijo ese nuevo pacto, de que vendrían días cuando habría ese nuevo pacto donde se escribiría las leyes en el corazón y en la mente. Por eso Cristo vino hombre, siendo hombre, para cumplir todo lo que estaba bajo la ley. Tenía que darle caducidad, vencimiento de términos al primer pacto. No podía entablar uno sin antes no haber hecho lo establecido en el primero. Por eso Mateo 5:17 dice: yo no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Pero recuerde que Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Y quería afirmar Mateo de que Jesús es el Mesías. Algunas personas están esperando el templo. Y créame que algunas personas, cuando se edifique el tercer templo, bajo ya la orden de las tribus y los levitas empiecen a ofrecer los sacrificios, ¿cuántas personas irían a ofrecer sacrificios allá si la Biblia ya dice que hubo un único y suficiente sacrificio, que es el de Cristo Jesús? Todo lo que ya va por encima de ello ya es negar y renunciar a la sangre de Cristo. Y Jesús no solamente les dijo, y aquí nos enseña, y si estudiamos el pasaje, lo que quiere afirmar Mateo es que Jesús es superior a Moisés. En el Mateo 5 les habla de varios ejemplos y dice: ustedes escucharon de Moisés, o ustedes escucharon ¿qué? No cometas adulterio. De por sí, ya para un corazón no regenerado, no cometer adulterio es difícil. Ahora Jesús les estaba diciendo algo más, que los iba a poner ya no solamente bajo la medida de la ley, sino que iba más allá. ¿Qué les dijo? Si era difícil evitar el adulterio físicamente, ahora Jesús les decía, ¿qué les decía? Pero ahora les digo que toda persona que cometa adulterio, ¿dónde? En su corazón, en su mente, con su mirada. Ya es como si estuviera adulterando. ¿Por qué? Les estaba diciendo, realmente el único camino para la justificación y para la regeneración es Jesucristo. Porque Él iba a mudar, porque Él iba a cambiar. Es más, es algo especial de entender de que salió agua, sangre. Esa sangre toda vertida, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y encontramos algo hermoso para compartir, y es que ahora esas promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a Abraham, en Gálatas nos dice que ahora nosotros somos herederos de esas promesas por medio de Cristo Jesús. Y el cumplimiento del nuevo pacto lo vemos en Hechos capítulo 10, el derramar del Espíritu Santo sobre aquellos que no eran judíos. Y en Hebreos capítulo 7 versículo 22, recuerden que la carta de Hebreos, ¿para quién fue escrita? Para hebreos. Les está afirmando y les está diciendo y les está enseñando un pasaje en los primeros capítulos para mostrar que Cristo es superior a los ángeles. Después les habla acerca de la intención de Dios de sacarlos de la esclavitud a la tierra del reposo, pero no de un reposo natural, sino de un reposo que va más allá. Y después comienza a hablarles acerca del tabernáculo y arranca ya hablándoles acerca de todo lo que tiene que ver con la parte ceremonial. Y dice en Hebreos capítulo 7 versículo 22, ¿qué dice la Escritura? Que en Él, en Cristo Jesús, se vino a hacer un pacto mejor. Hebreos 7 22. Por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza, ¿qué dice allí? Pacto superior. Hebreos capítulo 8 versículo número 6. Y Él tuvo que hacer el cumplimiento de ese primer pacto.
Y en Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Cuántos se alegran? Y quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 9 versículo número 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Es mediador de qué? Para los llamados a recibir la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Alguien alabe a Dios en esta mañana. Alguien alabe a Jesús en esta mañana. ¡Un nuevo pacto! Este es mi pacto. Por eso es enfático el apóstol Pablo en que es acá donde se tiene que trabajar. Yo les invito a los mujeres que voy a ir pasando adelante, a la persona que nos va a ayudar con la Santa Cena. Un nuevo pacto, Lucas 22:20. Vámonos a ubicarnos allá. Yo le invito a las personas que están en conexión, que van a tomar la Santa Cena. La Biblia dice que nos probemos a sí mismo. No tome la cena del Señor indignamente, pruébese a sí mismo. La segunda cosa que nos habla la Escritura es que usted esté bien con Dios y con el prójimo. Y eso les habla el pastor, que sea la persona bautizada por inmersión en una iglesia de sana doctrina. Si usted en esta mañana no va a tomar la Santa Cena, no se sienta ni juzgado ni señalado, pero prepárese para que la próxima Santa Cena usted la pueda tomar, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Yo le invito en esta preciosa mañana que usted cierre sus ojitos, y toda persona que va a tomar la cena del Señor se coloque sobre sus pies. Los que están en casa, vas a tomar la cena del Señor, colócate sobre tus pies. Has tomado en tus brazos Y vamos, y me has tú dado quieres ir salvación. a donde están ellos. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer. Y usted que está ahí en su silla, adore que has hecho y dígale: por Señor, mí. quiero estar preparado, preparada para ti, Señor. Quiero ver tu gloria sobre mi vida. Usted que está de pie, adore al Señor y dígale: gracias, porque me has guardado, Señor amado. Has guardado mi corazón, mis pensamientos, mis ojos, Señor. Gracias, Hoy te pedimos Señor. perdón por nuestras faltas. Hoy te pedimos Gracias, perdón por lo que mi Señor. hemos hecho y no te ha agradado, Señor. Hoy reconocemos que solo tú, mi Jesús, solo tú, mi Jesús, solo tú, mi Jesús, nos puedes salvar, nos puedes librar, nos puedes restaurar. Y usted que está ahí, vamos, todo el mundo diciéndole: prepárame, prepárame para caminar una vida de integridad, de santidad. Tú que estás detrás de esa pantalla, adora a Dios. Su presencia está en tu casa. Su presencia empieza a visitar tu hogar en esta mañana. Oh, Santo Espíritu de Dios, dígaselo. Lucas capítulo 22:20 dice, Lucas 22:20 dice de la siguiente manera: Jesús dijo: esta copa, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Gracias, Señor, porque así como la uva es machacada, fuiste machacado por mí, por mi casa. Yo merecía estar en esa cruz, pero tú fuiste allá por mí. Por gracia somos salvos
Este es un regalo de Dios. No por nuestras obras, no nos alcanzarían nuestras obras. Solo tu gracia. Por tu sangre hemos sido limpios de nuestros pecados. Gracias. Adore a Dios. Y tome de la copa. Y tome del pan. Y tome en esta mañana ese pan que va a ir a su boca y va a ser molido. Tome. Y mientras está haciendo usted en esta mañana la cena, está masticando el pan, medite en su gracia, en su misericordia. Usted que está desde su silla, dígale: papá Dios, para la próxima Santa Cena yo la voy a tomar. Yo la voy a tomar. Gracias, mi Señor Jesús. Deje que Jesús se pase por este lugar. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Deje que Jesús se pase por tu casa. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, papá Dios. Te bendecimos. Gracias, mi Te exaltamos, te adoramos. Jesús. Toda la iglesia levante su voz y cantémoslo. Gracias. Su sangre ha cubierto tus hijos, ha cubierto tu familia, ha cubierto tu hogar. Su sangre. Mi Señor Jesús. Somos participantes de un nuevo pacto. Participamos de un nuevo pacto mucho mejor que el primero. Señor. Gracias, mi Aleluya. Señor Jesús. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi amado Jesús. Te bendecimos, Señor. Tome su lugar en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bendición. En esta mañana queremos seguir honrando a Dios, dándole gracias a Él por su favor, dándole gracias a Él por su amor. Y hay algo que nos enseña la Escritura en 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo número 9, dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra a mí me enseña que la obra que hizo Cristo es una obra completa, que no hay una sola área de nuestra vida, que no hay una sola parte de nuestro ser que Dios no haya querido restaurar y que Dios no haya querido bendecir a través de la obra preciosa que hizo en la cruz. Y la palabra en versículos anteriores nos habla, dice la palabra del Señor en el versículo 7: por tanto, así como en todo abundáis, así como abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia nos está hablando el Señor? En la ofrenda que se recoge, en honrar a Dios a través de nuestras finanzas, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es bendecir nuestra vida, es levantar nuestra vida, y es que cada una de las áreas de nuestra vida no solamente esté bajo el gobierno y bajo el señorío de Cristo, sino que también cada una de las áreas de nuestra vida esté bendecida por Dios, esté tocada por Dios. Así que si en esta mañana usted ha dispuesto en su corazón para honrar a Dios, para obedecer a Dios y para ser bendecido por Dios, yo le invito a que levante su mano. Uno de los servidores se va a acercar hasta donde usted está y le va a entregar un sobre. Y usted que nos ve desde casa, va a aparecer el número de cuenta de nuestra iglesia. Ahí usted puede hacer un depósito, una transferencia. Y qué bueno que este sea el momento que tomemos para honrar a Dios, porque gracias al Señor la tecnología nos permite muchas cosas,
Y si bien podemos recibir nuestro servicio, la palabra, la enseñanza desde casa, también podemos mantener la honra a nuestro Dios desde casa. Y usted que está ofrendando, yo le invito a que ponga esa ofrenda delante de Dios y le diga: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque mi área financiera tú la quieres bendecir. Gracias porque mi área financiera tú la quieres gobernar. Gracias porque mi área financiera, Señor, Dios del cielo, tú la restauraste. Tú quitaste la maldición, tú quitaste la escasez, tú quitaste la pobreza, tú quitaste la miseria, tú quitaste, Señor, lo que no era tuyo, Señor, y la bendijiste con todo lo que tú has determinado para mi vida, para mi casa, para mi hogar y mi familia. Y tú que vas a ofrendar en esta mañana, iglesia, hoy te bendecimos, declaramos cielos abiertos, una temporada de gracia, una temporada de favor. Que el Señor Dios Todopoderoso visite tu casa, visite tus hijos, visite tu negocio, visite tu empleo, y todo cuanto ha puesto en tus manos sea multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar para ser despedidos. Recuerde que a la salida un servidor va a estar para que usted pueda depositar su ofrenda. Recuerde también que seguimos, la iglesia no se va de vacaciones en diciembre, sino que la iglesia sigue funcionando con normalidad, seguimos con nuestros servicios. Siga usted conectado a través de su mentor, reciba toda la información, pregunte si tiene alguna duda, pero ese es un tiempo para estar más conectados con el cielo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, a darle gracias a Dios y a salir bajo su bendición. Padre, te damos gracias porque tu misericordia nos cubre, porque tu amor, Señor, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Padre, nuestra vida la ponemos en tus manos, cada uno de nuestros planes, Señor. Padre, ya tú nos estás direccionando qué harás el próximo año. Ya tú nos estás direccionando qué quieres hacer con nuestra casa, con nuestra familia, Señor. Y queremos poner nuestra vida en tus manos, a tu servicio y bajo tu voluntad, Señor. Queremos que en este nuevo año, Señor, tu mano poderosa de misericordia y de amor nos siga bendiciendo. Señor, declaramos que esta semana es una semana cubierta por ti, por tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que hay muros de protección alrededor de nuestra casa, Señor, que será una semana de comunión, que será una semana, Señor, de escuchar tu voz, de estar en comunión contigo, de servirte, de adorarte y de bendecirte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Recuerde, al salir, conserve la distancia de 2 metros y recuerde llamar a separar su cupo. Señor, gracias mi Señor Jesús. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea.
Sé que voy a salir de esta odisea, sé que voy a ganar esta pelea, sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria, que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien.